¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, ya iniciando esta semana, este 6 de diciembre del 2021. Amigos, vamos a hablar de este tema que pues se está dando mucha información sobre este tema, sobre todo es un tema que está ocupando la oposición, pues para de alguna manera tratar de atacar al presidente. No saben ellos que ya, pues para decir una mentira debe haber quien la crea. Ahora ya el pueblo mexicano pues no está tapado de ojos, ya no está pues cegado, vaya. Ahora ya el pueblo está muy despierto y se informa. Y es que es este tema pues de la inflación. Y es que este personaje como Ricardo Anaya pues están ocupando estos temas, como les decía, para atacar al presidente. Y esto es lo que está diciendo Ricardo Anaya. Dice, esto se está saliendo de control. Ricardo Anaya tundió a López Obrador por alza en la inflación y saca este tweet en su cuenta de Twitter, donde pone datos. Con el gobierno de López Obrador todo está subiendo de precio. Tanque de gas 550, casi 800. Tortillas de 15 a 20, jitomate de 21 a 44. El chile de 30 a 70. Dice, esto se está saliendo de control y es muy preocupante. Andrés Manuel, ya deja de hablar y ponte a trabajar. Fíjense nada más. No vamos a poner el video. Bueno, solo vamos a poner un fragmentito. Con el gobierno de Esto es López lo que les Obrador, todo decía que está están subiendo de precio. ocupando para O sea, los atacar al economistas le presidente. llaman inflación porque literalmente se inflan los precios. ¿Te acuerdas de lo que prometió? Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Bueno, pues este es el video que está publicando Ricardo Anaya. Incluso pues sube ahí también este video del presidente. Vamos a ver de qué se trata este tema de la inflación, porque incluso yo tengo aquí vecinos conocidos que incluso se creen esto que dicen estos personajes de la oposición, casi como si el presidente fuera el culpable de la inflación mundial, porque la inflación ahorita es un tema mundial. ¿Por qué se vino esta inflación mundial? Pues esta inflación es una causa o es un efecto secundario de la pandemia. La pandemia fue un problema mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que realmente sucede? Lo que pasa es que la inflación es cuando se empieza. La inflación normalmente viene después de que se reabre la economía, que se reabre, vaya, el comercio, se reabren las fronteras. ¿Por qué sucede? Pues resulta que luego de que ya pasa la pandemia, se reactiva nuevamente la economía, empiezan a funcionar los comercios, ¿y qué pasa? Los consumidores necesitan comprar, hay mucha demanda, pero hay poca oferta. ¿Qué es la oferta? Pues la disponibilidad de los productos. ¿Y por qué hay poca oferta? Pues porque debido a la pandemia se cerraron, o se frenaron productores, como por ejemplo del campo, de materia prima para las fábricas, vaya. Entonces, mientras que empieza a surgir la materia prima, pues hay gran demanda, poca oferta, y esto ocasiona que lo poco que hay aumente de precio. Esto es el fenómeno de la inflación. No es que no haya dinero, es que aunque tengas el dinero, no hay el producto. Y cuando encuentras el producto, como hay mucha demanda, todos lo quieren, pues sube el precio porque está, pues, como se dice vulgarmente, está a jalones la mercancía. Bueno, pues el día de hoy el presidente habló de este tema y dijo el presidente que este fenómeno es por la pandemia. Y esto es realmente cierto. Vemos aquí títulos como el del Universal que dice, justifica AMLO inflación en México, es problema mundial por la pandemia. No es que se justifique, es que es realmente así. Y ahorita vamos a ver pues algunos datos. Por ejemplo, en Europa, después de 30 años que no había inflación, ahora se dispara la inflación en Europa en un 4.9%. Después de 30 años de que no había habido inflación en Europa. En Brasil, ¿qué decir? Miren, fíjense nada más. En Brasil se registra en octubre la inflación más alta en 20 años. La inflación en Brasil, que se acumula en lo que va del 2021, aumenta en 8.24%. Ojo, esto es hasta el 11 de noviembre. Aquí podemos ver la nota, la vamos a acercar.
Dice, si ustedes ven aquí abajo, publicado el 11 de noviembre. Actualmente, a esta fecha del día de hoy, Brasil tiene una inflación del 14%. Esto es en Brasil. También en Estados Unidos, fíjense nada más, la mayor inflación en 30 años, 6.2%. Esto es en Estados Unidos. Algo que ayudó a que fuera mayor la inflación fue la cantidad de dinero que inyectó Estados Unidos a su población para combatir la crisis por la pandemia. Lo que les decía, inyectaron tanto dinero para ayudar a las familias que ¿qué fue lo que pasó? Ahora, había dinero, pero no había producto, no había oferta, vaya, no había el producto para el consumo de los pobladores, de los estadounidenses. Esto es lo que genera pues la inflación. Aquí en México, la inflación se prevé, porque aquí dice especialistas elevan a 7.2, 7.20 la inflación. Es expectativa para la inflación. Realmente, ahorita la inflación está entre, vamos a verlo, está más o menos entre el 5.30 y el 5.49% hasta noviembre en todo el 2021. Esto es como está actualmente la inflación, 5.30 y 5.49. Está todavía por debajo, un poco por debajo de la que está Estados Unidos. Y se prevé que para el próximo año la inflación esté en 3.8 y 3.89%. Así está pues las estimaciones. Claro que los analistas estiman que podría llegar hasta 7.2%. Esto pues está por verse. De esto habló el presidente el día de hoy en la conferencia. Y antes de pasar al video para escuchar lo que dijo el presidente, vamos a ver un tuit que se llevó pues las burlas de la semana, y es este tuit de Joaquín López Dóriga. ¿Recuerdan el video que subió el presidente donde viajaba en el tren hacia el aeropuerto Santa Lucía? Pues resulta que Joaquín López Dóriga publica esto. Subieron a Andrés Manuel López Obrador en un simulador y lo dio como real. Así la 4T. Y todos felices, el vagón ni se mueve. Y sube pues este video, el video que subió el mismo presidente. Miren nada más. De el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren y me acompaña mi asesora. El gobernador del Estado de México, el jefe de gobierno, el general Vallejo, Jesse, el actual Estado Mayor, el general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto nuevo. Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá, y se conserva el tren de carga. Pues este es el video que sube el presidente y el mismo que sube Joaquín López Dóriga, pues para burlarse del presidente, diciendo que es un simulador, que el vagón ni se mueve, pero que AMLO se la creyó. Como les decía, una mentira necesita a alguien que se la crea. Pues ahora el pueblo ya no se las cree, y cada vez que sacan una mentira, pues salen algo para desmentirlo. Y en automático, chéquense nada más lo que publica Lalo Varela. Yo no tengo claro si realmente es un simulador, pero en caso de serlo, como explica este otro video, y publica esto. Fíjense nada más. Ahí se muestran las vías y el avance que va teniendo este vagón del tren con recorrido hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjense nada más. ¿Cómo va a explicar entonces esto Joaquín López Dóriga? En nuestros alcances, inclusive ya compramos también el riel. Vamos a ver otros mensajes. Este no vamos a poner porque es un poco grosero. Dice, ¿qué significa esta seña que hace siempre que hay algo extraño? Lo hace. Y ahí aparece el presidente con el dedito, que claro, es no es a propósito. Simplemente se toca la cara y queda ahí el dedo. Fíjense nada más. Dice Carlos Aranda. Dóriga,
que apuestas a que no tienes el valor de tuitear lo mismo, pero refiriéndote a Alfredo del Mazo. Y aquí sube también este video. Fíjense nada más. Vamos a reproducirlo de inicio. En este video igual, donde se ve Alfredo del Mazo, se aprecian de igual manera las vías donde va avanzando este tren. Fíjense nada más. Iniciamos en diciembre del año pasado, señor presidente, y con el programa que tenemos de trabajo estaríamos concluyendo para el 15 de febrero. Es decir, estaremos... Claro que a Joaquín López Dóriga se le olvida que en este mismo vagón iba Alfredo del Mazo, pero de él, pues de alguna manera no se burló. Fíjense nada más, así está. Aquí está, miren nada más, otro video donde se aprecia pues el recorrido del presidente. Allá se ve Ahí está el presidente, está Alfredo del Mazo, las personas del ejército, y claramente se ve el tren avanzando. Bueno, pues esto es lo que sucedió. De esta manera, Joaquín López Dóriga, este chayotero mayor, quiso burlarse del presidente y salió pues burlado, salió hecho trizas. La verdad es que aquí en Twitter pues lo tundieron. Él quiso burlarse y salió buleado. Vamos ahora sí rápidamente a ver la conferencia, de qué manera el presidente explica pues este problema pues de la inflación. Él, puro Sonora ahora ya. Pero ahora, no, ahorita vamos. ¿Qué tal, presidente? Pues ni modo, el Sonora Power prevalece, señor presidente. Gracias. ¿Qué tal? Demián Duarte del Sonora Power, de Radio Sonora y Telemax. Señor presidente, gracias. Buenos días. Mire, el tema del gas, aprovechando que están aquí incluso pues personas relacionadas con este negocio y con esta situación, primero reconocerle, bueno, que ha funcionado muy bien la estrategia de los precios tope. Hay una preocupación en el sector manifiesta al respecto de qué va a pasar después del 31 de enero. Ya sabemos que la Comisión Reguladora de Energía pues definió y acordó que esta política de establecer los precios con un tope es precisamente hasta ese día, el 31 de enero. Preguntarle, bueno, a partir de los resultados que han obtenido, si esta estrategia se va a mantener, si se tiene previsto, como lo hemos aquí planteado, la posibilidad de establecer una política, no sé, de subsidios, quizás de reducción en el costo del gas que distribuye Petróleos Mexicanos o alguna situación así, porque obviamente que este es uno de los factores que ha estado disparando la inflación, que ya sabemos que la tenemos en niveles del 7%, relacionado precisamente con esta cadena de valor en particular. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo pienso que si ha funcionado lo de los precios máximos del gas, pues es muy probable que continúe esta política, porque está dando resultados y al mismo tiempo se va a ir consolidando el programa de gas bienestar. Si vemos la gráfica, pues hay una tendencia a estabilizar el precio del gas, algo que no se nos presentó como problema en el caso de las gasolinas o del diésel. Ahí ha habido más estabilidad, pero en el gas sí se nos estaba saliendo de control. Por eso se tomaron dos medidas: lo de el precio máximo, que aprovecho también para reconocer a los distribuidores que venden gas incluso por abajo del precio máximo, que eso es muy importante. Y la otra decisión que se tomó fue la creación del programa de gas bienestar, que está funcionando bien en Iztapalapa y en otras delegaciones de la Ciudad de México, que se va a ir ampliando poco a poco, pero ya hay más control. Miren, tan es así que cuando se va hacia arriba, yo creo que
tú podrías explicarlo mejor, pero es muy evidente. Este es el precio internacional. Sí. Aquí hubo un incremento en Europa de alrededor del 25%. Y esto le afectó también a la industria eléctrica y aumentaron en esa proporción los precios de la energía eléctrica, de la luz en Europa. Nosotros entonces sí ha funcionado la estrategia. No sé si quieras tú aclarar más. Solo comentar que tan ha funcionado que en las 145 regiones, que es una variable que las regiones se hicieron entre la CRE y CENER para determinar de acuerdo a la logística cuál es el precio que debería de ser por kilo y por litro, o sea, en cilindro o en tanque estacionario. Estos son promedios nacionales donde es más fácil ver, como explica el señor presidente, la diferencia entre los precios internacionales, cómo se amortiguan con los precios promedio, y el tener distribuidores que agradecemos, que son solidarios, que son aliados de los consumidores, permite precisamente que den por abajo de ese precio, lo cual te habla que sí es posible y que el precio máximo es un precio que da una utilidad razonable, como ha señalado el señor presidente. Pero también es importante informar que el fenómeno de inflación es mundial, porque a veces solo se ve el árbol y no el bosque. La inflación en Europa no se registraba en esa dimensión, en promedio casi 5% en los últimos 30 años, para ubicarnos de lo que está sucediendo. La inflación en Estados Unidos está muy en el nivel en que la estamos padeciendo en México, alrededor del 7%. Y así está en todo el mundo. En Brasil está en 11%. ¿Por qué esta inflación? Bueno, la pandemia y luego como estuvieron las actividades productivas frenadas durante la pandemia, cuando inicia de nuevo la recuperación económica, no hay materias primas y empiezan a subir los precios en alimentos, el gas, el acero, el precio del transporte marítimo. Entonces todo eso produjo inflación. En el caso nuestro, en América del Norte, también por la cantidad de dinero que se inyectó en Estados Unidos a su economía para apoyar a los ciudadanos y a la actividad productiva. Fue mucho dinero, mucha demanda y poca oferta, al grado de que no hay vehículos porque no hay chips. Si se quiere comprar un refrigerador, una estufa, hay que esperar 3, 4, 5 meses más. Una situación muy especial. Entonces todo esto afectó y es lo que está sucediendo. Yo espero que sea transitorio. En Europa, por ejemplo, el Banco Europeo ha decidido no llevar a cabo ninguna acción porque están pensando que va a ser transitorio, que va a haber control. Ese es el análisis
de los especialistas. Vamos a esperar nosotros. A nosotros nos ayuda mucho el que se tenga pues control mediante la competencia en el caso de las gasolinas, del diésel, de la luz y del gas. Esto nos ayuda mucho. Sin duda es una gran noticia, señor presidente, porque bueno,